Millonario se casa con una mujer obesa por una apuesta con amigos, pero luego se enamora de verdad de ella. El tintineo de las copas de cristal llenaba el aire en el ático de lujo de Alejandro Montero. La ciudad brillaba bajo sus pies, un mar de luces que se extendía hasta el horizonte. Era otra noche más de celebración para la élite de la sociedad, aunque para Alejandro, estas fiestas se habían vuelto tan comunes como respirar. A sus 35 años, Alejandro lo tenía todo: una fortuna envidiable, un físico esculpido en el gimnasio y una reputación de playboy que mantenía a la prensa del corazón en constante ebullición. Sin embargo, esa noche, mientras observaba a sus invitados desde la barra de su bar privado, sentía un vacío que ni el whisky más caro podía llenar. «Alejandro», gritó Ricardo Fuentes, su mejor amigo y socio en varios negocios. «¿Por qué esa cara larga? Es tu fiesta, hombre». Alejandro forzó una sonrisa. «Solo estoy pensando en nuestra próxima inversión, Rick. Ya sabes, el trabajo nunca termina». Ricardo soltó una carcajada y le dio una palmada en la espalda. «Siempre tan serio. Necesitas algo que te sacuda, amigo mío. Algo que te haga sentir vivo de nuevo». Fue en ese momento cuando la idea surgió en la mente de Ricardo. Sus ojos brillaron con una mezcla de malicia y diversión. «Oye, ¿qué tal una apuesta?» Alejandro arqueó una ceja, intrigado. Las apuestas entre ellos eran legendarias, cada una más extravagante que la anterior. «Te escucho». Ricardo sonrió, saboreando el momento. «Estás aburrido de las mismas chicas de siempre, ¿no? Modelos, actrices, todas cortadas por el mismo patrón. ¿Qué tal si cambiamos un poco las cosas?» «¿A qué te refieres?», preguntó Alejandro, su curiosidad plenamente despierta. «Te reto a casarte», dijo Ricardo, haciendo una pausa dramática, «con la primera mujer obesa que entre por esa puerta en los próximos 30 minutos». El silencio cayó entre ellos como una losa. Alejandro miró a su amigo, buscando algún signo de broma. No lo encontró. «¿Estás loco?», susurró Alejandro, consciente de que varios invitados los miraban con curiosidad. «¿Qué pasa? El gran Alejandro Montero tiene miedo», lo provocó Ricardo. El orgullo de Alejandro se encendió. Nunca había rechazado un desafío, y no iba a empezar ahora. «¿Cuáles son los términos?». Ricardo sonrió, sabiendo que había ganado. «1 año de matrimonio. Si lo logras, transferiré el 20% de mis acciones en la empresa a tu nombre. Si fallas, tú me das el 20% de las tuyas». Alejandro consideró la propuesta. Era arriesgado, sin duda, pero la recompensa era tentadora. Además, ¿qué tan difícil podía ser fingir un matrimonio por 1 año? «Trato hecho», dijo finalmente, estrechando la mano de Ricardo. Los siguientes 30 minutos fueron una tortura. Alejandro no podía apartar la vista de la puerta, su corazón acelerándose cada vez que alguien entraba. Ricardo, por su parte, observaba con una sonrisa de satisfacción, disfrutando del nerviosismo de su amigo. Cuando faltaban apenas 2 minutos para que se cumpliera el plazo, las puertas del ascensor se abrieron. Alejandro contuvo el aliento. Una mujer de complexión robusta, vestida con un elegante traje negro, entró en la habitación. A pesar de su tamaño, se movía con una gracia sorprendente. Ricardo soltó una carcajada. «Ahí está tu futura esposa, Alejandro. Listo para hacer los honores». Alejandro tragó saliva, su mente trabajando a toda velocidad. Podía echarse atrás, pero eso significaría perder no solo la apuesta, sino también su reputación de hombre que nunca se acobardaba ante un desafío. Con un último trago de whisky para darse valor, Alejandro se dirigió hacia la mujer. A medida que se acercaba, notó detalles que no había visto a primera vista. Sus ojos, de un marrón cálido, brillaban con inteligencia, y su sonrisa, aunque tímida, iluminaba su rostro. «Buenas noches», dijo Alejandro, sorprendido por el temblor en su propia voz. «Soy Alejandro Montero. ¿Y usted es?» «Clara Vega», respondió ella, su voz suave pero firme.
Un placer conocerlo, señor Montero. Alejandro tomó su mano, notando lo suave que era. Por un momento, olvidó la apuesta, la fiesta, todo. Solo existían esos ojos marrones que lo miraban con curiosidad. Entonces, la realidad lo golpeó. Tenía que hacer esto. Era una apuesta, un juego, nada más. Señorita Vega, comenzó, consciente de que toda la fiesta había caído en un silencio expectante. Sé que esto parecerá una locura, pero ¿le gustaría casarse conmigo? El jadeo colectivo de los invitados fue ensordecedor. Clara lo miró, sus ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Y mientras Alejandro esperaba su respuesta, una parte de él, una parte que no quería reconocer, esperaba que ella dijera que sí. El silencio que siguió a la propuesta de Alejandro pareció extenderse por una eternidad. Clara Vega, aún con la mano de Alejandro entre las suyas, parpadeó varias veces, como si intentara despertar de un sueño particularmente extraño. Disculpe, señor Montero, dijo finalmente, su voz apenas un susurro, pero acaba de pedirme matrimonio. Alejandro, súbitamente consciente de los ojos de todos los invitados sobre él, asintió lentamente. Sí, eso hice. Clara retiró su mano suavemente, sus ojos marrones escudriñando el rostro de Alejandro. Nos acabamos de conocer. ¿Es esto algún tipo de broma? El murmullo de los invitados creció. Alejandro podía sentir la mirada burlona de Ricardo taladrándole la nuca. No podía echarse atrás ahora. No es una broma, señorita Vega, dijo, forzando una sonrisa que esperaba pareciera sincera. Sé que es repentino, pero a veces uno simplemente sabe cuando ha encontrado a la persona adecuada. Las palabras sonaban falsas incluso para sus propios oídos, pero Clara no pareció notarlo. En cambio, una sombra de tristeza cruzó su rostro. Señor Montero, aprecio el gesto, pero... Hizo una pausa, como buscando las palabras correctas. No creo ser el tipo de mujer con el que alguien como usted querría casarse. Fue entonces cuando Alejandro la miró realmente por primera vez. Más allá de su complexión, vio a una mujer con una belleza tranquila en sus facciones, una inteligencia aguda en sus ojos y una dignidad en su porte que muchas de las modelos con las que solía salir nunca podrían igualar. Al contrario, se encontró diciendo, sorprendido por la sinceridad en su propia voz: creo que eres exactamente el tipo de mujer con la que quiero casarme. Un rubor suave coloreó las mejillas de Clara. Esto es una locura, murmuró, más para sí misma que para Alejandro. Tal vez, concedió él, tomando sus manos nuevamente. Pero a veces, las mejores decisiones de nuestras vidas parecen locuras al principio. Clara lo miró fijamente, buscando algún signo de engaño en sus ojos. Alejandro se mantuvo firme, ignorando la voz en su cabeza que le gritaba que esto era solo una apuesta, un juego. ¿Por qué yo?, preguntó Clara finalmente. Alejandro improvisó rápidamente. Porque en el momento en que entraste por esa puerta, sentí algo que nunca antes había sentido. Llámalo destino, si quieres, pero sé que si dejo pasar esta oportunidad, me arrepentiré por el resto de mi vida. Un silencio tenso cayó sobre la habitación. Todos contenían la respiración, esperando la respuesta de Clara. Incluso Ricardo, quien había comenzado todo esto como una broma, parecía estar en vilo. Después de lo que pareció una eternidad, Clara habló. Esto es una locura, repitió, pero esta vez con una pequeña sonrisa en sus labios. Pero, sí, acepto casarme contigo, Alejandro Montero. La sala estalló en una mezcla de aplausos, jadeos de sorpresa y murmullos confusos. Alejandro, momentáneamente aturdido por el giro de los acontecimientos, se inclinó y besó suavemente la mejilla de Clara. No te arrepentirás, le susurró al oído, sin saber si se lo decía a ella o a sí mismo. Ricardo se acercó, una sonrisa de complicidad en su rostro. «Felicidades a los novios», exclamó, levantando su copa. «Que comience la celebración». Mientras la fiesta se reanudaba a su alrededor, ahora con un nuevo y sorprendente giro,
Alejandro y Clara se encontraron en un pequeño oasis de calma en medio del caos. «Supongo que deberíamos conocernos un poco mejor», dijo Clara, una mezcla de nerviosismo y emoción en su voz. Alejandro asintió, de repente consciente del peso de lo que acababa de hacer. «Sí, supongo que sí. ¿Qué te parece si empezamos por un baile?» Mientras la llevaba a la pista de baile, Alejandro no pudo evitar preguntarse en qué se había metido. Pero cuando Clara puso su mano en su hombro y le sonrió tímidamente, una parte de él, una parte que no quería reconocer, se preguntó si tal vez, solo tal vez, esta locura podría convertirse en algo más. Los días siguientes a la propuesta pasaron en un torbellino de actividad frenética. Alejandro, determinado a mantener las apariencias, insistió en una boda rápida pero lujosa. Clara, todavía aturdida por la velocidad de los acontecimientos, se encontró arrastrada de una tienda de novias a otra, de reuniones con floristas a citas con organizadores de eventos. «¿No crees que estamos yendo demasiado rápido?», preguntó Clara una tarde, mientras probaba su enésimo vestido de novia. El reflejo en el espejo le devolvió la imagen de una mujer hermosa pero claramente incómoda. Alejandro, sentado en un sillón de terciopelo con una copa de champán en la mano, forzó una sonrisa. «El amor no espera, querida. Además, ¿por qué posponer nuestra felicidad?». Clara asintió, pero Alejandro pudo ver la duda en sus ojos. Por un momento, sintió una punzada de culpa, pero la apartó rápidamente. Esto era solo un negocio, se recordó a sí mismo. 1 año y todo habría terminado. El día de la boda llegó más pronto de lo que cualquiera de los dos esperaba. La catedral de la ciudad estaba decorada con miles de rosas blancas, sus pétalos perfumando el aire con una fragancia dulce y embriagadora. Los invitados, la crema innata de la sociedad, llenaban los bancos, sus murmullos expectantes resonando en las altas bóvedas. Alejandro esperaba en el altar, su traje de diseñador impecable, su rostro una máscara de felicidad practicada. Ricardo, su padrino, le dio un codazo juguetón. «Nervioso, amigo», susurró con una sonrisa burlona. Alejandro le lanzó una mirada de advertencia. «Ni lo menciones», murmuró entre dientes. La marcha nupcial comenzó a sonar y todas las cabezas se giraron hacia la entrada de la catedral. Clara apareció, radiante en un vestido que acentuaba sus curvas en lugar de ocultarlas. Por un momento, Alejandro olvidó respirar. Había algo en la forma en que Clara se movía, en la suave sonrisa en sus labios, que lo cautivó por completo. A medida que Clara avanzaba por el pasillo, Alejandro pudo escuchar los murmullos de los invitados. Algunos eran de admiración, otros, no tanto. Frunció el ceño, sintiendo una inesperada oleada de protección hacia su futura esposa. Cuando Clara llegó al altar, Alejandro tomó su mano. «Estás hermosa», dijo, sorprendido por la sinceridad en su voz. «Gracias», respondió ella, sus mejillas sonrojadas. «Tú también te ves muy guapo». La ceremonia transcurrió como en un sueño. Alejandro repitió sus votos mecánicamente, las palabras amor, honor y fidelidad sonando huecas en sus oídos. Cuando llegó el momento de besar a la novia, dudó por un segundo antes de inclinarse y rozar suavemente los labios de Clara. Fue un beso casto, apenas un toque, pero Alejandro sintió una chispa inesperada. Se apartó rápidamente, desconcertado por su propia reacción. La recepción que siguió fue un despliegue obsceno de riqueza y ostentación. Champán fluyendo como ríos, manjares exóticos en cada mesa, una orquesta de renombre tocando suaves melodías. Sin embargo, a pesar de toda la alegría aparente, había una tensión subyacente que ninguna cantidad de alcohol podía disipar completamente. Alejandro notó las miradas de reojo, los cuchicheos detrás de las manos enguantadas. Vio cómo algunas de sus exnovias miraban a Clara con desdén apenas disimulado, como algunos de sus socios comerciales intercambiaban miradas de confusión. Clara, por su parte, parecía ajena a todo esto. Se movía entre los invitados con una gracia natural, su sonrisa cálida y genuina. Alejandro se encontró observándola más de lo que debería, fascinado por la forma en que se reía,
por la amabilidad en sus ojos cuando hablaba con los camareros. «Vaya espectáculo, ¿eh?», dijo Ricardo, apareciendo de repente a su lado. «Debo admitir que me ha sorprendido, Alejandro. No pensé que llegarías tan lejos». Alejandro se tensó. «Un trato es un trato», respondió secamente. Ricardo asintió, una sonrisa enigmática en sus labios. «Cierto. Pero recuerda, amigo mío, aún te quedan 364 días». Con esas palabras, Ricardo se alejó, dejando a Alejandro con un sabor amargo en la boca. El resto de la noche pasó en un borrón de bailes, brindis y fotografías. Cuando finalmente llegó el momento de partir, Alejandro y Clara se despidieron de sus invitados y subieron a la limusina que los esperaba. Una vez solos, el silencio cayó pesadamente entre ellos. Clara jugaba nerviosamente con el borde de su vestido, mientras Alejandro miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos. «Así que», comenzó Clara, rompiendo finalmente el silencio, «estamos casados». Alejandro se volvió hacia ella, notando por primera vez el cansancio en sus ojos, la tensión en sus hombros. Sintió otra punzada de culpa. «Sí, lo estamos», respondió suavemente. Luego, en un impulso que no pudo explicar, añadió: «Gracias, Clara, por todo esto. Sé que no ha sido fácil». Clara lo miró sorprendida, antes de que una pequeña sonrisa apareciera en sus labios. «De nada, Alejandro. Supongo que ahora comienza la verdadera aventura, ¿no?». Alejandro asintió, devolviendo la sonrisa. «Supongo que sí». Mientras la limusina los llevaba hacia su nueva vida juntos, Alejandro no pudo evitar preguntarse qué le depararía el próximo año. Y por un breve momento, se olvidó por completo de la apuesta. La mansión Montero, una imponente estructura de estilo neoclásico, se alzaba majestuosa en lo alto de una colina con vistas a la ciudad. Mientras el auto se detenía frente a la entrada principal, Clara no pudo evitar contener el aliento, impresionada por la grandeza del lugar que ahora llamaría hogar. Alejandro, notando su reacción, sintió una mezcla de orgullo e incomodidad. «Bienvenida a casa», dijo, intentando sonar casual mientras ayudaba a Clara a salir del auto. El interior de la mansión era aún más impresionante. Mármol italiano, candelabros de cristal y obras de arte de renombre adornaban cada habitación. Clara caminaba lentamente, sus ojos absorbiéndolo todo con una mezcla de asombro y aprensión. «Tu habitación está en el ala este», explicó Alejandro, guiándola por un largo pasillo. «Pensé que apreciarías tener tu propio espacio». Clara asintió, agradecida pero también un poco desconcertada. ¿No se suponía que los recién casados compartían habitación? Al llegar a la puerta de su nueva habitación, Clara se detuvo. «Alejandro», comenzó, su voz suave pero firme, «sé que esto no es un matrimonio convencional, pero ¿podrías explicarme qué esperas exactamente de mí?». Alejandro, tomado por sorpresa, tardó un momento en responder. Bueno, supongo que solo necesitamos mantener las apariencias en público. En privado, puedes hacer lo que quieras». Clara lo miró fijamente, como si intentara descifrar un acertijo particularmente difícil. Finalmente, asintió. «Está bien. Gracias por ser honesto». Los días siguientes fueron un ejercicio de navegación en aguas desconocidas para ambos. Clara, acostumbrada a una vida mucho más modesta, se encontró perdida en la vastedad de la mansión. Más de una vez, Alejandro la encontró deambulando por los pasillos, intentando orientarse. Por su parte, Alejandro descubrió que vivir con alguien, incluso en una casa tan grande, requería ajustes que nunca había anticipado. El sonido de pasos que no eran los suyos, el aroma de un perfume desconocido en el aire, la presencia constante de otra persona en su espacio, todo era nuevo y, en cierta medida, desconcertante. Una mañana, una semana después de la boda, Alejandro bajó a desayunar y se encontró con la cocina completamente transformada. El aroma de café recién hecho y pan tostado llenaba el aire, y Clara, vestida con un delantal sobre su pijama, estaba ocupada preparando lo que parecía ser un festín.
Buenos días, dijo ella al verlo, con una sonrisa tímida. Espero que no te importe. Pensé en preparar el desayuno. Alejandro, acostumbrado a desayunar solo con un café y tal vez una fruta, se quedó momentáneamente sin palabras. No, no me importa, logró decir finalmente. Huele delicioso. Se sentaron a la mesa, un silencio incómodo cayendo entre ellos mientras comían. Alejandro no pudo evitar notar lo delicioso que estaba todo. Esto está muy bueno, admitió, rompiendo el silencio. No sabía que cocinabas. Clara se sonrojó ligeramente. Gracias. Mi abuela me enseñó. Siempre decía que la cocina era una forma de mostrar amor. Alejandro sintió una punzada de ¿culpa? ¿Remordimiento? No estaba seguro. Clara, comenzó, dejando su taza de café, sé que esto no es lo que esperabas de un matrimonio. Si hay algo que pueda hacer para que te sientas más cómoda. Clara lo miró, sorprendida por el gesto. Gracias, Alejandro. Yo aprecio eso. Tal vez podríamos conocernos mejor. Si vamos a vivir juntos durante un año, sería agradable ser al menos amigos. Alejandro asintió, sorprendido por lo razonable de la sugerencia. Tienes razón. ¿Podríamos cenar juntos esta noche? Hablar, ya sabes. Me encantaría, respondió Clara con una sonrisa genuina. Mientras terminaban el desayuno, Alejandro se encontró pensando que tal vez, solo tal vez, este año no sería tan malo como había temido. Y por un momento, la apuesta quedó olvidada, reemplazada por la posibilidad de una amistad inesperada. El sol apenas se asomaba sobre el horizonte cuando Alejandro entró en su despacho. La paz de la mañana se vio interrumpida por el zumbido insistente de su teléfono. Era Ricardo. ¿Has visto las noticias?, preguntó Ricardo sin preámbulos. Alejandro frunció el ceño, encendiendo rápidamente el televisor de su oficina. Los titulares le golpearon como un puño. El soltero más codiciado se casa con mujer desconocida, amor verdadero o estrategia empresarial, la misteriosa novia de Alejandro Montero. Mierda, murmuró Alejandro, pasando canales frenéticamente. Cada uno parecía tener su propia teoría sobre su repentino matrimonio. Esto es malo, Alejandro. La voz de Ricardo sonaba tensa. Los inversores están nerviosos. Piensan que has perdido la cabeza. Alejandro se pasó una mano por el cabello, frustrado. Es solo un matrimonio, por el amor de Dios. No es como si hubiera vendido la empresa. Un matrimonio con una mujer que nadie conoce, que no tiene conexiones en nuestro círculo, replicó Ricardo. La gente habla, Alejandro, y lo que dicen no es bonito. En ese momento, Clara entró en el despacho, una taza de café en la mano. Se detuvo en seco al ver la expresión de Alejandro y las imágenes en la televisión. Te llamo luego, dijo Alejandro, colgando rápidamente. Clara se acercó lentamente, sus ojos fijos en la pantalla. Vaya, dijo suavemente, supongo que era de esperar. Alejandro la miró, sorprendido por su calma. Lo siento, Clara. No pensé que sería tan intenso. Ella se encogió de hombros, pero Alejandro pudo ver la tensión en sus hombros. Está bien. Sabía en lo que me metía cuando me casé con alguien famoso. El día transcurrió en un torbellino de llamadas telefónicas y reuniones de emergencia. Alejandro tuvo que asegurar a inversores nerviosos, calmar a socios comerciales confundidos y esquivar las preguntas insistentes de la prensa. Mientras tanto, Clara se encontró atrapada en su propia pesadilla mediática. Su teléfono no dejaba de sonar con llamadas de periodistas hambrientos de información. Incluso su familia, sorprendida por la noticia, la bombardeaba con preguntas. Esa noche, exhaustos, Alejandro y Clara se encontraron en la sala de estar. El silencio entre ellos era pesado, cargado de todas las cosas no dichas. Lo siento, dijo Alejandro finalmente. No esperaba que fuera así. Clara levantó la vista de su libro. No es tu culpa,
respondió suavemente. Pero, ¿puedo preguntarte algo? Alejandro asintió, tenso. ¿Por qué yo?, preguntó Clara. De todas las mujeres que podrías haber elegido, ¿por qué alguien como yo? La pregunta golpeó a Alejandro como un balde de agua fría. La verdad quemaba en su garganta, amenazando con salir. Pero una mirada a los ojos expectantes de Clara lo detuvo. Porque eres diferente, dijo finalmente. No era una mentira, se dio cuenta. Eres auténtica en un mundo lleno de falsedad. Clara lo miró fijamente, como si intentara leer la verdad en sus ojos. Finalmente, asintió. Gracias, dijo simplemente. Los días siguientes no fueron más fáciles. Cada vez que salían en público, los flashes de las cámaras los cegaban. Los comentarios en las redes sociales eran despiadados, especialmente hacia Clara. Debe ser por su dinero, decían unos. ¿Cómo alguien como él podría fijarse en alguien como ella?, murmuraban otros. Alejandro se sorprendió a sí mismo defendiendo a Clara con una ferocidad que no sabía que poseía. En una entrevista particularmente tensa, explotó: mi esposa es inteligente, amable y hermosa. Cualquiera que no pueda ver eso está ciego por sus propios prejuicios. Clara, viendo la entrevista más tarde, sintió una calidez inesperada en su pecho. A medida que pasaban las semanas, la presión comenzó a afectar a ambos. Alejandro se volvió más irritable, pasando largas horas en la oficina. Clara, por su parte, se retrajo, pasando la mayor parte de su tiempo en la biblioteca de la mansión. Una noche, Alejandro regresó tarde del trabajo para encontrar a Clara dormida en el sofá, un libro abierto sobre su pecho. Se detuvo, observándola. En el silencio de la noche, lejos de las cámaras y los rumores, se permitió admitir algo que había estado negando. Clara era hermosa, de una manera que iba más allá de lo físico. Con cuidado, tomó una manta y la cubrió. Clara se movió ligeramente, murmurando algo en sueños. «Estaremos bien», susurró Alejandro, más para sí mismo que para ella. «De alguna manera, lo superaremos». Mientras se alejaba, Alejandro se dio cuenta de que, por primera vez desde que comenzó esta locura, realmente lo creía. La presión social era intensa, pero quizás, juntos, podrían enfrentarla. El salón de baile del Hotel Ritz brillaba con la luz de 1000 cristales, el murmullo de conversaciones elegantes mezclándose con la suave música de la orquesta. Alejandro y Clara entraron del brazo, él impecable en su smoking, ella radiante en un vestido de seda azul noche que acentuaba sus curvas. Era la primera gala benéfica a la que asistían como pareja desde su boda, y los ojos de toda la alta sociedad estaban sobre ellos. Alejandro podía sentir la tensión en el brazo de Clara, pero su rostro mostraba una sonrisa serena. «Respira», le susurró al oído. «Lo estás haciendo muy bien». Clara asintió levemente, agradecida por el apoyo. Sin embargo, a medida que avanzaban por el salón, las miradas de desdén y los susurros apenas disimulados se hicieron evidentes. Sofía Márquez, exnovia de Alejandro y conocida socialité, se acercó con una sonrisa felina. «Alejandro, querido», ronroneó, ignorando deliberadamente a Clara. «Qué sorpresa verte aquí. Pensé que estarías ocupado con tu nueva vida». Alejandro sintió que Clara se tensaba a su lado. «Sofía», respondió con frialdad. «Siempre es un placer. Permíteme presentarte a mi esposa, Clara». Sofía miró a Clara de arriba abajo, su desprecio apenas oculto. «Encantada», dijo, aunque su tono sugería lo contrario. «Debe ser interesante para ti estar en un evento como este». Clara, para sorpresa de Alejandro, sonrió con genuina amabilidad. «Lo es, de hecho. Especialmente porque la causa es tan importante. ¿Sabías que los fondos recaudados hoy ayudarán a construir 3 nuevas escuelas en zonas desfavorecidas?» Sofía parpadeó, claramente no esperando una respuesta tan elocuente. «Yo, no lo sabía». «Es fascinante, ¿verdad?», continuó Clara.
Siempre he creído que la educación es la clave para el cambio real en nuestra sociedad. ¿Tú qué opinas? Alejandro observó con una mezcla de asombro y orgullo cómo Clara manejaba la situación con gracia e inteligencia. Sofía, incapaz de encontrar una respuesta adecuada, murmuró una excusa y se alejó rápidamente. A medida que avanzaba la noche, Clara continuó sorprendiendo a Alejandro. Conversaba con facilidad sobre temas diversos, desde arte contemporáneo hasta políticas educativas, cautivando a aquellos que se tomaban el tiempo de hablar realmente con ella. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a darle una oportunidad. En más de una ocasión, Alejandro notó miradas de disgusto dirigidas hacia Clara, escuchó comentarios crueles susurrados detrás de copas de champán. La situación llegó a su punto crítico cuando, durante la cena, un conocido empresario, visiblemente ebrio, se acercó a su mesa. Montero, dijo con voz arrastrada, siempre fuiste un bromista, pero esto es demasiado. ¿Cuánto te costó que ella aceptara este arreglo? El silencio cayó sobre la mesa como una losa. Alejandro se puso de pie, la furia ardiendo en sus ojos. Pero antes de que pudiera decir algo, Clara habló. Señor, dijo con voz clara y firme, entiendo que el alcohol puede nublar el juicio, pero le aseguro que no hay ningún arreglo aquí. Alejandro y yo estamos casados por amor, algo que claramente usted no comprende. Ahora, si nos disculpa, preferiríamos cenar en paz. El hombre balbuceó una disculpa y se alejó tambaleándose. Alejandro, aún de pie, miró a Clara con una mezcla de admiración y culpa. En ese momento, la fachada que había construido comenzó a agrietarse. Más tarde esa noche, de vuelta en la mansión, Alejandro encontró a Clara en la biblioteca, su refugio habitual. Estaba sentada junto a la ventana, su vestido de gala contrastando con la atmósfera íntima de la habitación. Lo siento, dijo Alejandro, rompiendo el silencio, por todo lo de esta noche. Clara lo miró, una sonrisa triste en sus labios. No es tu culpa, Alejandro. Sabía en lo que me metía cuando acepté casarme contigo. Alejandro se acercó, sentándose frente a ella. Aún así, no mereces ese trato. Eres increíble, Clara. La forma en que manejaste todo esta noche. Gracias, respondió ella suavemente. Luego, tras una pausa, añadió, Alejandro, sé que este matrimonio no es real. Sé que hay algo más detrás de todo esto. No sé qué es, y no voy a preguntarte. Pero, ¿podrías al menos prometerme que no me lastimarás intencionalmente? Las palabras golpearon a Alejandro como un puño en el estómago. La culpa que había estado ignorando durante semanas finalmente salió a la superficie. Clara, comenzó, pero las palabras se atoraron en su garganta. ¿Cómo podía explicarle que todo esto había comenzado como una apuesta cruel? ¿Cómo podía decirle la verdad sin destruir la confianza que ella había depositado en él? No te lastimaré, dijo finalmente. Lo prometo. Clara asintió, aceptando sus palabras. Pero mientras Alejandro salía de la biblioteca, no pudo evitar sentir que la grieta en su fachada se había vuelto un abismo, y que estaba a punto de caer en él. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas de la biblioteca cuando Alejandro entró, una taza de café en la mano. Se detuvo en seco al ver a Clara, ya despierta, inclinada sobre un montón de papeles esparcidos en la gran mesa de roble. Buenos días, dijo, sorprendido de verla tan temprano. ¿Qué estás haciendo? Clara levantó la vista, una sonrisa cansada en su rostro. Buenos días. Estoy revisando algunos proyectos de la fundación. ¿Fundación?, preguntó Alejandro, acercándose con curiosidad. Sí, la Fundación Montero, respondió Clara, como si fuera lo más obvio del mundo. Tu fundación. Alejandro parpadeó, confundido. Sabía que tenía una fundación a su nombre, por supuesto. Era algo que su equipo de relaciones públicas había sugerido años atrás para mejorar su imagen. Pero nunca le había prestado mucha atención, dejando que otros se encargaran de ella.
No sabía que estabas involucrada con la fundación, dijo, tomando asiento frente a ella. Clara lo miró con una mezcla de sorpresa y decepción. Alejandro, soy tu esposa. Pensé que era natural que me involucrara en tus proyectos benéficos. Alejandro sintió una punzada de culpa. Tienes razón, lo siento. Yo no he estado muy al tanto de la fundación últimamente. Me he dado cuenta, dijo Clara, su tono suave pero con un deje de reproche. Hay tantos proyectos increíbles aquí, Alejandro. Escuelas, hospitales, programas de becas, pero muchos están estancados por falta de atención y fondos. Alejandro se inclinó sobre los papeles, viendo por primera vez el alcance real de su fundación. Propuestas para construir escuelas en zonas rurales, programas de salud para comunidades marginadas, iniciativas de educación tecnológica para jóvenes de bajos recursos. Todo llevaba su nombre, pero se dio cuenta de que no sabía nada al respecto. Esto es increíble, murmuró, hojeando los documentos. No tenía idea de que estábamos haciendo todo esto. Clara lo miró fijamente. ¿En serio nunca te has involucrado en esto? Alejandro sintió que sus mejillas se enrojecían de vergüenza. Supongo que siempre lo vi como algo secundario. Una obligación más que una pasión. Pero Alejandro, dijo Clara, su voz llena de emoción, mira todo el bien que puedes hacer. Tienes el poder de cambiar vidas, de hacer una diferencia real en el mundo. Mientras Clara hablaba, sus ojos brillaban con entusiasmo. Alejandro se encontró cautivado, no solo por sus palabras, sino por la pasión que emanaba de ella. Era como si estuviera viendo a Clara por primera vez. Tienes razón, dijo finalmente. He sido negligente, pero me gustaría cambiar eso. Podrías mostrarme más. La sonrisa de Clara iluminó la habitación. Durante las siguientes horas, le explicó cada proyecto en detalle, compartiendo ideas y sueños para el futuro de la fundación. Alejandro escuchaba, fascinado no solo por los proyectos, sino por la inteligencia y compasión de Clara. ¿Sabes?, dijo Clara en un momento dado, siempre he creído que el verdadero éxito no se mide por cuánto tienes, sino por cuánto das. Y tú, Alejandro, tienes tanto para dar. Sus palabras resonaron en Alejandro, despertando algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Se dio cuenta de que, en su búsqueda de riqueza y estatus, había perdido de vista lo que realmente importaba. Clara, dijo, tomando su mano impulsivamente, gracias por mostrarme esto, por ver algo en mí que ni yo mismo veía. Clara lo miró sorprendida por el gesto, pero no retiró su mano. Siempre ha estado ahí, Alejandro. Solo necesitabas que alguien te lo recordara. En ese momento, mirando a los ojos de Clara, Alejandro sintió que algo cambiaba dentro de él. La mujer que había elegido por una apuesta frívola estaba resultando ser mucho más de lo que jamás hubiera imaginado. ¿Qué te parece si vamos a visitar uno de estos proyectos?, sugirió, sorprendiéndose a sí mismo. Me gustaría ver de primera mano el trabajo que estamos haciendo. La sonrisa de Clara fue toda la respuesta que necesitaba. Mientras salían de la biblioteca juntos, Alejandro se dio cuenta de que estaba descubriendo no solo el potencial de su fundación, sino también una nueva faceta de sí mismo. Y todo gracias a la mujer que caminaba a su lado, la mujer que, sin saberlo, estaba cambiando su vida de maneras que nunca hubiera imaginado. El sol se ponía sobre la ciudad, bañando el despacho de Alejandro en tonos dorados y carmesí. Sentado frente a su escritorio, Alejandro miraba fijamente la foto que tenía entre sus manos. Él y Clara, sonriendo juntos frente a una escuela recién inaugurada en un barrio marginal. La imagen capturaba un momento de felicidad genuina, algo que Alejandro no había experimentado en mucho tiempo. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Adelante, dijo, guardando rápidamente la foto en un cajón. Ricardo entró, su habitual sonrisa confiada un poco tensa. Alejandro, amigo mío, tenemos que hablar. Alejandro suspiró, sabiendo que esta conversación era inevitable. ¿Qué pasa, Rick?
Ricardo se sentó frente a él, inclinándose hacia adelante con una expresión seria. Han pasado casi 6 meses, Alejandro. La mitad del tiempo de nuestra apuesta. Y tengo que decir, estoy preocupado. ¿Preocupado?, repitió Alejandro, arqueando una ceja. ¿Por qué? Por ti, respondió Ricardo. Te estás involucrando demasiado. Esta farsa de matrimonio, tu repentino interés en la fundación. Has olvidado que todo esto es temporal. Las palabras de Ricardo golpearon a Alejandro como un puño en el estómago. Temporal. Farsa. Apuesta. Términos que había estado intentando olvidar. No he olvidado nada, dijo Alejandro, su voz más dura de lo que pretendía. Solo estoy interpretando mi papel. Ricardo lo miró fijamente. ¿Estás seguro de que es solo eso? Porque desde donde yo estoy, parece que te estás enamorando de verdad. Alejandro se puso de pie abruptamente, dando la espalda a su amigo para mirar por la ventana. No seas ridículo, murmuró, aunque las palabras sonaban huecas incluso para él. Alejandro, la voz de Ricardo se suavizó, te conozco desde hace años. Nunca te había visto así. La forma en que miras a Clara, como hablas de ella, esto va más allá de una simple actuación. Alejandro cerró los ojos, las palabras de su amigo haciendo eco en su mente. ¿Tenía razón? ¿Se estaba enamorando realmente de Clara? Rick, dijo finalmente, volviéndose hacia su amigo, ¿y si la apuesta fue un error? Ricardo lo miró sorprendido. ¿Qué quieres decir? Clara es increíble, confesó Alejandro. Es inteligente, amable, apasionada. Me ha mostrado un mundo que ni siquiera sabía que existía. Me hace querer ser mejor persona. Alejandro, dijo Ricardo, poniéndose de pie, escúchate. Esto es exactamente de lo que estoy hablando. Estás perdiendo la perspectiva. Recuerda por qué empezamos esto. Las acciones, el negocio. ¿Y si hay cosas más importantes que el negocio?, interrumpió Alejandro. Ricardo lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Quién eres y qué has hecho con mi amigo?, bromeó, pero su tono era tenso. Alejandro, piensa en lo que estás diciendo. Vas a tirar por la borda años de trabajo duro por una mujer que apenas conoces. Alejandro se pasó una mano por el cabello, frustrado. No lo sé, Rick. Ya no sé nada. Mira, dijo Ricardo, poniendo una mano en el hombro de su amigo, entiendo que estés confundido. Clara parece ser una buena persona. Pero no olvides que todo esto comenzó como un juego. Ella no sabe la verdad, y cuando lo descubra. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y amenazantes. Alejandro sintió un nudo en el estómago al pensar en la reacción de Clara si alguna vez descubría la verdad sobre su matrimonio. Tienes razón, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Ella no se merece esto. Ricardo asintió, pareciendo aliviado. Exacto. Lo mejor que puedes hacer es mantener las cosas como están. 6 meses más y todo habrá terminado. Podrás seguir adelante con tu vida, y Clara, bueno, estoy seguro de que estará bien. Alejandro asintió mecánicamente, pero en su interior, una batalla hacía estragos. La idea de lastimar a Clara, de perderla, le provocaba un dolor físico que nunca antes había experimentado. Te dejaré para que lo pienses, dijo Ricardo, dirigiéndose a la puerta. Pero recuerda, amigo mío, a veces hay que tomar decisiones difíciles en los negocios. Y esto, al final del día, es un negocio. Cuando la puerta se cerró tras Ricardo, Alejandro se desplomó en su silla. Sacó la foto de Clara del cajón y la miró fijamente. Su sonrisa, sus ojos brillantes, la forma en que lo miraba. ¿Cómo podía haber pensado alguna vez que esto era solo un juego? En ese momento, como si el universo quisiera burlarse de él, escuchó la voz de Clara llamándolo desde el pasillo. Alejandro, ¿estás ahí? Tengo una idea increíble para el próximo proyecto de la fundación.
Alejandro cerró los ojos, su corazón dividido entre la alegría de escuchar su voz y el peso de su dilema. ¿Cómo podía elegir entre el amor que estaba descubriendo y la vida que siempre había conocido? ¿Cómo podía seguir adelante sabiendo que cada momento de felicidad con Clara estaba basado en una mentira? «Estoy aquí», respondió finalmente, su voz temblorosa. Y mientras escuchaba los pasos de Clara acercándose, Alejandro supo que se enfrentaba a la decisión más difícil de su vida. El salón del hotel más lujoso de la ciudad brillaba con la luz de 1000 candelabros. La crema innata de la sociedad se paseaba en trajes de diseñador y joyas deslumbrantes, copas de champán en mano. Era la noche de la gala anual de la Fundación Montero, y el aire zumbaba con anticipación. En una suite del hotel, Clara se miraba en el espejo, alisando nerviosamente su vestido. Era una creación espectacular, de un profundo azul medianoche que resaltaba sus curvas y hacía brillar sus ojos. «Te ves hermosa», dijo Alejandro desde la puerta, su voz suave y llena de admiración. Clara se giró, una sonrisa tímida en sus labios. «Gracias. Estoy un poco nerviosa. Es la primera vez que hablo en público en un evento tan grande». Alejandro se acercó, tomando sus manos entre las suyas. «Lo harás increíble. Nadie conoce estos proyectos mejor que tú». Por un momento, se miraron a los ojos, y Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. Había pasado un mes desde su conversación con Ricardo, y cada día que pasaba se sentía más dividido entre su creciente amor por Clara y el peso de su secreto. «Alejandro», dijo Clara suavemente, «hay algo que quiero decirte». Pero antes de que pudiera continuar, un golpe en la puerta los interrumpió. «Señor y señora Montero, es hora», anunció una voz. El momento se rompió, y ambos se dirigieron hacia la puerta. Mientras caminaban hacia el salón, Alejandro no pudo evitar preguntarse qué habría querido decirle Clara. El salón estalló en aplausos cuando Alejandro y Clara hicieron su entrada. Para sorpresa de muchos, fue Alejandro quien tomó el micrófono primero. «Buenas noches a todos», comenzó, su voz firme pero con un toque de emoción que sorprendió incluso a él mismo. «Hace un año, si me hubieran preguntado sobre la Fundación Montero, probablemente habría murmurado algo sobre relaciones públicas y responsabilidad corporativa. Pero hoy, estoy aquí para decirles que he descubierto el verdadero poder de dar». Los murmullos recorrieron la sala. Este no era el Alejandro Montero que todos conocían, el empresario frío y calculador. «Y todo esto», continuó, su mirada encontrándose con la de Clara, «se lo debo a una persona extraordinaria. Mi esposa, Clara, quien me ha enseñado que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en las vidas que podemos tocar y mejorar». Clara lo miraba con una mezcla de sorpresa y emoción, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. «Así que, sin más preámbulos, les presento a la verdadera fuerza detrás de la Fundación Montero, mi esposa, Clara». Los aplausos resonaron en el salón mientras Clara tomaba el lugar de Alejandro en el podio. Por un momento, pareció nerviosa, pero cuando comenzó a hablar, su voz era clara y apasionada. «Gracias, Alejandro», dijo, sonriéndole cálidamente antes de volverse hacia la audiencia. «Hace 6 meses, cuando me casé con Alejandro, muchos se preguntaron qué podría aportar yo a su mundo. Hoy, estoy aquí para mostrarles exactamente eso». Con una elocuencia que captivó a todos los presentes, Clara habló sobre los proyectos de la Fundación. Describió escuelas construidas en comunidades marginadas, programas de salud que salvaban vidas, e iniciativas de educación que estaban cambiando el futuro de miles de jóvenes. «Pero no estamos aquí solo para celebrar lo que hemos logrado», continuó, su voz ganando intensidad. «Estamos aquí para soñar más grande, para alcanzar más lejos. Porque cada vida que tocamos, cada sueño que hacemos posible, es un paso hacia un mundo mejor». Mientras Clara hablaba, Alejandro la observaba con una mezcla de orgullo y remordimiento. Veía a los invitados, personas que antes la habían menospreciado, ahora pendientes de cada palabra. Vio a Ricardo al fondo de la sala, su expresión una mezcla de sorpresa y preocupación. «Así que les pido», concluyó Clara, su voz llena de emoción,
que se unan a nosotros en esta misión. No solo con su dinero, aunque eso es importante, sino con sus corazones. Porque juntos, podemos crear un cambio real y duradero. El silencio que siguió a sus palabras duró solo un segundo antes de que la sala estallara en aplausos. Clara sonrió, sus ojos buscando a Alejandro entre la multitud. Cuando sus miradas se encontraron, el mundo pareció desaparecer a su alrededor. El resto de la noche pasó en un torbellino de felicitaciones, promesas de donaciones y planes para futuros proyectos. Clara brillaba, moviéndose entre los invitados con una gracia y carisma que dejaba a todos impresionados. Alejandro, por su parte, se encontró atrapado en una tormenta de emociones. Orgullo por Clara, alegría por el éxito de la gala, pero también un profundo sentimiento de culpa que amenazaba con ahogarlo. Cerca del final de la noche, Clara lo encontró en un rincón tranquilo del salón. Alejandro, dijo, sus ojos brillando de emoción, no puedo creer lo bien que ha ido todo. Y tu discurso fue hermoso. Alejandro tomó su mano, luchando contra el nudo en su garganta. Tú fuiste la estrella de la noche, Clara. Yo solo dije la verdad. Clara lo miró fijamente, como si estuviera buscando algo en sus ojos. Hay algo que he querido decirte, comenzó, su voz suave pero firme. Estos meses contigo han sido increíbles. Sé que nuestro matrimonio no empezó de la manera más convencional, pero yo... Clara, interrumpió Alejandro, el pánico creciendo en su pecho. No podía dejarla continuar, no cuando sabía la verdad que ocultaba. Yo... Pero antes de que pudiera decir más, fueron interrumpidos por un grupo de invitados ansiosos por hablar con Clara. Ella le dio una última mirada, una mezcla de esperanza y confusión en sus ojos, antes de ser arrastrada. Alejandro se quedó solo, su corazón latiendo fuertemente. La realización lo golpeó con fuerza. Estaba enamorado de Clara. Profunda, irrevocablemente enamorado. Y ahora, más que nunca, sabía que tenía que tomar una decisión. Continuar con la mentira y perderla para siempre, o arriesgarlo todo y decirle la verdad. Mientras observaba a Clara brillar entre la multitud, Alejandro supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Y solo esperaba tener el coraje de hacer lo correcto. La mañana después de la gala, Alejandro se despertó con una resolución firme en su corazón. Iba a decirle la verdad a Clara. No importaba las consecuencias, no podía seguir viviendo con esta mentira, no cuando sus sentimientos por ella eran tan reales y profundos. Se vistió con cuidado, ensayando en su mente las palabras que diría. Cuando bajó las escaleras, encontró a Clara en la cocina, tarareando suavemente mientras preparaba el desayuno. «Buenos días», dijo ella, sonriendo al verlo. «Café». Alejandro asintió, su garganta repentinamente seca. «Clara», comenzó, «hay algo que necesito decirte». Pero antes de que pudiera continuar, el timbre de la puerta sonó. Clara frunció el ceño. «Qué extraño, no esperábamos a nadie tan temprano». «Yo iré», dijo Alejandro, sintiendo una inexplicable sensación de temor. Cuando abrió la puerta, se encontró cara a cara con Ricardo. Su amigo tenía una expresión sombría que hizo que el estómago de Alejandro se retorciera. «Rick, ¿qué haces aquí?», preguntó, intentando mantener la calma. Ricardo entró sin esperar invitación. «Tenemos que hablar, Alejandro. Ahora». En ese momento, Clara apareció en el vestíbulo. «Oh, buenos días, Ricardo. No sabía que veníamos». Ricardo la miró, una mezcla de culpa y determinación en sus ojos. «Clara, me alegro de que estés aquí. Hay algo que necesitas saber». Alejandro sintió que el pánico se apoderaba de él. «Rick, no. Por favor». Pero Ricardo continuó, su voz firme. «Clara, todo esto, este matrimonio, comenzó como una apuesta». El silencio que siguió fue ensordecedor. Clara miró de Ricardo a Alejandro, la confusión dando paso lentamente al horror en su rostro. «¿Qué?», susurró. Ricardo,
ignorando la mirada suplicante de Alejandro, continuó: hace 6 meses, en una fiesta, reté a Alejandro a casarse con la primera mujer de complexión robusta que entrara por la puerta. Esa mujer fuiste tú. Clara se tambaleó como si la hubieran golpeado físicamente. No, no puede ser verdad, dijo, su voz quebrándose. Se volvió hacia Alejandro, sus ojos llenos de lágrimas. Dime que no es verdad. Alejandro dio un paso hacia ella, su corazón rompiéndose al ver el dolor en sus ojos. Clara, yo. Pero no pudo terminar la frase. La verdad estaba escrita en su rostro, en su silencio. Clara retrocedió, alejándose de ambos hombres. Todo este tiempo, todo fue una mentira, dijo, su voz apenas un susurro. Los proyectos, los momentos que compartimos, todo fue parte de tu juego. No, exclamó Alejandro, desesperado. Clara, escúchame. Sí, comenzó como una apuesta, pero las cosas cambiaron. Mis sentimientos por ti son reales. ¿Cómo puedo creerte?, respondió Clara, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. ¿Cómo puedo creer una sola palabra que sale de tu boca? Ricardo, pareciendo finalmente darse cuenta de la magnitud de lo que había hecho, intentó intervenir. Clara, yo. No, gritó ella, su voz llena de una furia que ninguno de los dos hombres había escuchado antes. No quiero oír nada más de ninguno de ustedes. Son despreciables. Con esas palabras, Clara se dio la vuelta y subió corriendo las escaleras. Alejandro intentó seguirla, pero Ricardo lo detuvo. Déjala ir, dijo. Necesita tiempo. Alejandro se volvió hacia su amigo, la ira reemplazando rápidamente el shock. ¿Por qué, Rick? ¿Por qué hiciste esto? Ricardo tuvo la decencia de parecer avergonzado. Lo siento, Alejandro, pero te estabas involucrando demasiado. Esto era un negocio, ¿recuerdas? No podía dejar que tiraras todo por la borda por ella. ¿Por ella?, repitió Alejandro, incrédulo. Ella tiene nombre, Ricardo. Es Clara. Y es la mejor cosa que me ha pasado en la vida. Alejandro, escúchate, dijo Ricardo, sacudiendo la cabeza. Este no eres tú. El Alejandro que conozco nunca pondría a una mujer por encima de los negocios. Tal vez ese Alejandro ya no existe, respondió, su voz baja pero firme. Clara me ha cambiado, Rick. Me ha mostrado que hay más en la vida que el dinero y el poder. Y ahora, gracias a ti, la he perdido. El sonido de pasos los interrumpió. Clara bajaba las escaleras, una maleta en la mano. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero su rostro mostraba una determinación férrea. Me voy, anunció. No puedo estar aquí ni un minuto más. Alejandro se acercó a ella, su corazón rompiéndose con cada paso. Clara, por favor, déjame explicarte. Sí, cometí un error terrible, pero mis sentimientos por ti son reales. Te amo. Clara se detuvo, sus ojos encontrándose con los de Alejandro. Por un momento, pareció vacilar, pero luego, sacudió la cabeza. Lo siento, Alejandro, pero no puedo confiar en ti. No puedo creer en nada de lo que dices. Con esas palabras, pasó junto a él y salió por la puerta principal. Alejandro la siguió hasta el jardín, viendo impotente cómo subía a un taxi. ¡Clara!, gritó, pero el taxi ya se alejaba. Alejandro se quedó allí, en medio del jardín, viendo cómo el amor de su vida se alejaba. Cuando finalmente se volvió hacia la casa, vio a Ricardo parado en la puerta, una expresión de arrepentimiento en su rostro. Alejandro, yo. Vete, dijo Alejandro, su voz fría como el hielo. No quiero volver a verte. Mientras Ricardo se alejaba, Alejandro entró en la casa vacía, el silencio aplastante a su alrededor. Se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de que había perdido mucho más que una apuesta. Había perdido a la mujer que amaba, y con ella,
la oportunidad de ser una mejor versión de sí mismo. Y mientras se hundía en el sofá, la cabeza entre las manos, Alejandro Montero, el hombre que una vez lo tuvo todo, se dio cuenta de que ahora no tenía nada que realmente importara. Los días que siguieron a la partida de Clara fueron un borrón de miseria para Alejandro. La mansión, antes llena de vida y risas, ahora parecía un mausoleo frío y vacío. Cada rincón le recordaba a ella, el aroma de su perfume que aún persistía en el aire, el libro que había dejado a medio leer en la mesita de noche, la taza de café que solía usar cada mañana. Alejandro se sumergió en el trabajo, pasando largas horas en la oficina en un intento desesperado por no pensar en Clara. Pero incluso allí, su ausencia era palpable. Los empleados de la fundación preguntaban por ella, los proyectos que habían iniciado juntos quedaron en suspenso, esperando una dirección que ya no llegaría. Una tarde, mientras revisaba distraídamente unos documentos, su secretaria entró con una expresión preocupada. «Señor Montero, hay reporteros afuera. Están preguntando sobre su separación de la señora Clara». Alejandro cerró los ojos, sintiendo como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Por supuesto, era solo cuestión de tiempo antes de que la noticia se filtrara. «Diles que no haré comentarios», respondió, su voz cansada. Esa noche, de vuelta en la mansión, Alejandro se encontró vagando por las habitaciones vacías, una copa de whisky en la mano. Se detuvo frente a una fotografía de Clara y él en la inauguración de una escuela. La sonrisa de Clara era radiante, sus ojos brillantes de emoción. Fue en ese momento que Alejandro tomó una decisión: tenía que encontrarla. Los días siguientes los pasó buscando frenéticamente. Contrató investigadores privados, llamó a todos los contactos que Clara había mencionado alguna vez, incluso visitó a su familia, quienes lo recibieron con una mezcla de confusión y hostilidad. «Ella no quiere verte, Alejandro», le dijo la madre de Clara, su voz firme pero con un deje de compasión. «Has sufrido mucho». «Lo sé», respondió Alejandro, la culpa pesando sobre él como una losa. «Y es mi culpa. Pero necesito hablar con ella, explicarle». «¿Explicarle qué?», interrumpió el padre de Clara, su voz cargada de ira contenida. «¿Cómo la usaste como un peón en tu juego retorcido?». Alejandro bajó la cabeza, incapaz de negar la verdad en esas palabras. «Cometí un error terrible», admitió. «Pero amo a su hija. Más de lo que jamás pensé que podría amar a alguien. Por favor, si saben dónde está». La madre de Clara suspiró. «Lo siento, Alejandro. Pero aunque lo supiéramos, no te lo diríamos. Clara necesita tiempo y espacio». Derrotado, Alejandro regresó a la mansión. Pero no se rindió. Continuó buscando, siguiendo cada pista, por pequeña que fuera. Semanas se convirtieron en meses, y aún no había señales de Clara. Mientras tanto, los medios se cebaron con la historia. «El matrimonio del año termina en escándalo», proclamaban los titulares. Alejandro se negó a hacer comentarios, pero los rumores y especulaciones corrían desenfrenados. Una noche, sentado en su despacho, Alejandro recibió una llamada inesperada. «¿Alejandro?». La voz de Ricardo sonaba insegura al otro lado de la línea. «¿Qué quieres, Rick?», respondió Alejandro, su tono frío. «Yo quería disculparme», dijo Ricardo. «Lo que hice estuvo mal. No me di cuenta de lo importante que Clara era para ti». Alejandro guardó silencio por un momento. «Tu disculpa llega tarde, Rick. La he perdido». «Tal vez no», respondió Ricardo. «Tengo información sobre dónde podría estar Clara». El corazón de Alejandro dio un vuelco. «¿Dónde?». «Un contacto la vio en una pequeña ciudad costera, a unas horas de aquí. Está trabajando en un centro comunitario local». Alejandro sintió que la esperanza renacía en su pecho. «Gracias, Rick», dijo, su voz suavizándose ligeramente. «Alejandro», añadió Ricardo antes de colgar, «espero que la encuentres. Y que puedas arreglar las cosas». Al día siguiente,
Alejandro emprendió el viaje hacia la ciudad costera. Mientras conducía, 1000 pensamientos atravesaban su mente. ¿Qué le diría a Clara cuando la viera? ¿Ella siquiera querría escucharlo? ¿Había alguna posibilidad de reparar el daño que había causado? Cuando finalmente llegó a la ciudad, el sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Alejandro se dirigió al centro comunitario, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Y allí, ayudando a un grupo de niños con sus tareas, estaba Clara. El aliento de Alejandro se atascó en su garganta. Incluso después de todos estos meses, seguía siendo la mujer más hermosa que había visto jamás. Clara levantó la vista, como si sintiera su presencia. Sus ojos se encontraron a través de la distancia, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Alejandro dio un paso adelante, consciente de que este momento podría determinar el resto de su vida. Era hora de enfrentar la verdad, de luchar por el amor que nunca supo que necesitaba hasta que fue demasiado tarde. Clara, susurró, aunque sabía que ella no podía oírlo desde esa distancia. Por favor, dame una oportunidad de explicarte. Y con eso, comenzó a caminar hacia ella, hacia su futuro, esperando contra toda esperanza que no fuera demasiado tarde para arreglar lo que había roto. El tiempo pareció detenerse mientras Alejandro cruzaba la distancia que lo separaba de Clara. Cada paso se sentía como una eternidad. Cada latido de su corazón resonaba en sus oídos como un tambor. Clara permaneció inmóvil, su expresión una mezcla de sorpresa, dolor y algo que Alejandro no pudo descifrar. Clara, dijo suavemente cuando finalmente estuvo frente a ella. Ella parpadeó, como si saliera de un trance. Alejandro, respondió, su voz apenas un susurro. ¿Qué haces aquí? Antes de que pudiera responder, uno de los niños tiró de la manga de Clara. Señorita Clara, ¿quién es él? Clara miró al niño, luego de vuelta a Alejandro. Es alguien que conocí hace tiempo, Mateo. ¿Por qué no vas con los demás? Terminaremos la lección en un momento. Una vez que los niños se alejaron, Clara se volvió hacia Alejandro, su expresión endureciéndose. No deberías estar aquí. Lo sé, respondió Alejandro, pero necesitaba verte, hablar contigo. Clara cruzó los brazos, una barrera física entre ellos. ¿Para qué? Para explicar cómo mi vida entera fue una apuesta para ti. Las palabras golpearon a Alejandro como un puño, pero sabía que las merecía. Para disculparme, dijo, y para decirte la verdad. Toda la verdad. Clara lo miró fijamente por un momento, luego suspiró. Sígueme, dijo, guiándolo hacia una pequeña oficina en la parte trasera del centro. Una vez dentro, Clara se sentó detrás del escritorio, dejando a Alejandro de pie, incómodo. Habla, dijo simplemente. Alejandro tomó una respiración profunda. Tienes razón. Todo comenzó como una apuesta estúpida y cruel. Yo era un hombre diferente entonces. Arrogante, superficial, obsesionado con el dinero y el poder. Pensé que podría jugar con tu vida, con tus sentimientos, sin consecuencias. Clara lo escuchaba en silencio, su rostro una máscara impasible. Pero entonces, continuó Alejandro, su voz quebrándose ligeramente, te conocí realmente. Vi tu bondad, tu inteligencia, tu pasión. Me mostraste un mundo que ni siquiera sabía que existía, un mundo donde el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria o su apariencia física. Se acercó al escritorio, sus ojos suplicantes. Clara, me enamoré de ti, real y profundamente. Y cada día que pasaba, la culpa por cómo había comenzado todo me consumía. Quería decírtelo, tantas veces, pero tenía miedo. Miedo de perderte. Clara finalmente habló, su voz temblorosa. ¿Y no pensaste que merecía saber la verdad? ¿Qué tenía derecho a elegir si quería estar con alguien que había comenzado nuestra relación con una mentira? Alejandro bajó la cabeza, avergonzado. Tienes razón. Debí habértelo dicho. Fue cobarde y egoísta de mi parte no hacerlo.
Y lo siento, Clara. Lo siento más de lo que puedas imaginar. Se hizo un silencio pesado en la oficina. Clara miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos. Finalmente, se volvió hacia Alejandro. ¿Sabes por qué estoy aquí?, preguntó. Alejandro negó con la cabeza. Después de irme, me sentí perdida. Todo lo que creía saber sobre mi vida, sobre nosotros, se había derrumbado. Pero entonces recordé todos los proyectos que habíamos iniciado juntos, todas las vidas que habíamos ayudado a cambiar. Y me di cuenta de que, aunque nuestro matrimonio hubiera sido una farsa, el bien que habíamos hecho era real. Clara se puso de pie, acercándose a Alejandro. Así que vine aquí, a esta pequeña comunidad que necesitaba ayuda. Y descubrí que ayudar a otros, marcar la diferencia, era lo que realmente me hacía feliz. Alejandro la miraba, maravillado por su fuerza y su bondad. «Eres increíble, Clara», dijo suavemente. Ella sonrió ligeramente, la primera sonrisa que Alejandro veía en su rostro desde que llegó. «No vine aquí para olvidarte, Alejandro. Vine para encontrarme a mí misma. Y en el proceso, me di cuenta de algo». «¿De qué?», preguntó Alejandro, su corazón latiendo con fuerza. «De que, a pesar de cómo empezó todo, los sentimientos que desarrollé por ti eran reales. El dolor que sentí cuando descubrí la verdad, solo podía ser tan profundo porque realmente te amaba». Alejandro contuvo el aliento, apenas atreviéndose a esperar. Clara continuó: «No va a ser fácil, Alejandro. La confianza que rompiste no se puede reparar de la noche a la mañana. Pero, si realmente has cambiado, si realmente me amas como dices, tal vez podamos intentarlo. Empezar de nuevo, esta vez con honestidad». Alejandro sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. «Clara», dijo, tomando sus manos con cuidado, «te prometo que pasaré cada día del resto de mi vida demostrándote que soy digno de tu amor y tu confianza. Si me das esa oportunidad, no la desperdiciaré». Clara lo miró a los ojos, buscando la verdad en ellos. Lo que vio pareció satisfacerla, porque asintió lentamente. «Está bien», dijo. «Empecemos de nuevo». Se soltó suavemente de las manos de Alejandro y extendió la suya en un gesto formal. «Hola, soy Clara Vega. Trabajo en desarrollo comunitario y creo en hacer del mundo un lugar mejor, un proyecto a la vez». Alejandro sonrió, tomando su mano. Alejandro Montero. Solía pensar que el éxito se medía en dólares, pero una mujer increíble me enseñó que se mide en las vidas que tocas y las diferencias que haces. Mientras se estrechaban las manos, ambos sintieron que algo nuevo y hermoso comenzaba a florecer. No sería fácil, y el camino por delante estaría lleno de desafíos. Pero por primera vez, estaban construyendo sobre una base de verdad y amor genuino. Y mientras el sol se ponía fuera de la ventana, bañando la pequeña oficina en tonos dorados, Alejandro y Clara supieron que, juntos, podrían enfrentar cualquier cosa que el futuro les deparara. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas, iluminando suavemente la pequeña capilla. No era nada comparado con la lujosa catedral donde Alejandro y Clara se habían casado por primera vez, pero de alguna manera parecía mucho más significativa. Alejandro esperaba nerviosamente en el altar, ajustándose la corbata por enésima vez. Esta vez no había cámaras, ni periodistas, ni invitados de la alta sociedad. Solo un puñado de personas que realmente importaban. La familia de Clara, algunos amigos cercanos, y los niños del centro comunitario, todos vestidos con sus mejores galas y sonrisas expectantes. Cuando la música comenzó a sonar, Alejandro sintió que su corazón se detenía. Y ahí estaba ella. Clara, radiante en un sencillo vestido blanco, caminando hacia él con una sonrisa que iluminaba toda la capilla. Esta vez, cuando Clara llegó al altar y tomó sus manos, no había dudas, no había secretos entre ellos. Solo amor, puro y verdadero. «Hace un año», comenzó Alejandro, su voz llena de emoción, «nos paramos frente a un altar muy diferente a este. Ese día, pensé que sabía lo que era el amor, pero estaba equivocado.
Clara, tú me enseñaste el verdadero significado del amor. Me mostraste que es paciente y amable, que perdona y persevera. Me enseñaste que el amor no se trata de grandes gestos o riquezas materiales, sino de las pequeñas cosas, una sonrisa compartida, una mano sostenida, un corazón abierto. Clara, con lágrimas en los ojos, respondió: Alejandro, nuestro camino no ha sido fácil. Hemos enfrentado mentiras, dolor y separación. Pero también hemos experimentado crecimiento, perdón y un amor más fuerte de lo que jamás imaginé posible. Hoy, elijo amarte no por quién eras, sino por quién eres y por quién nos inspiramos mutuamente a ser. Te elijo a ti, con todos tus defectos y virtudes, y prometo estar a tu lado en cada paso de nuestro viaje juntos. Intercambiaron anillos, esta vez símbolos genuinos de su compromiso mutuo. Y cuando el ministro los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue una promesa sellada, un nuevo comienzo. La recepción que siguió fue sencilla pero llena de alegría. En lugar de un lujoso salón de baile, celebraron en el patio del centro comunitario, decorado con luces y flores silvestres. Los niños corrían y jugaban, sus risas mezclándose con la música suave. En un momento tranquilo, Alejandro y Clara se encontraron solos, observando la escena frente a ellos. ¿Sabes?, dijo Alejandro, abrazando a Clara por la cintura, nunca imaginé que mi vida terminaría así. Pero no la cambiaría por nada del mundo. Clara sonrió, apoyando su cabeza en su hombro. Ni siquiera por todos tus millones y tu imperio empresarial. Alejandro rió suavemente. Especialmente no por eso. El dinero no puede comprar esto, Clara. Esta felicidad, este propósito, es invaluable. Y era cierto. En los meses desde su reconciliación, Alejandro había transformado completamente su vida y sus negocios. La Fundación Montero se había convertido en su enfoque principal, expandiendo su trabajo a comunidades necesitadas en todo el país. Juntos, él y Clara habían creado programas de educación, salud y desarrollo económico que estaban cambiando vidas. ¿En qué piensas?, preguntó Clara, notando la mirada pensativa de Alejandro. En lo mucho que hemos crecido, respondió. En cómo una apuesta estúpida se convirtió en la mejor decisión de mi vida. Clara lo miró, una chispa de diversión en sus ojos. Sabes, técnicamente, ganaste esa apuesta. Te casaste conmigo y duraste más de un año. Alejandro sacudió la cabeza, riendo. No, mi amor. Yo no gané esa apuesta. La perdí, y al perderla, gané algo mucho más valioso. En ese momento, fueron interrumpidos por un grupo de niños que querían bailar con los novios. Riendo, Alejandro y Clara se unieron a ellos, girando y saltando al ritmo de la música. Mientras bailaban bajo el cielo estrellado, rodeados de risas y amor, Alejandro reflexionó sobre el increíble viaje que lo había llevado a este momento. De un hombre superficial y egoísta, se había transformado en alguien que valoraba el amor, la compasión y el servicio a los demás por encima de todo. Y mientras miraba a Clara, sus ojos brillantes de felicidad, supo con certeza que este era solo el comienzo. Juntos, tenían toda una vida por delante, llena de amor, propósito y la alegría de hacer del mundo un lugar mejor. Porque al final, descubrió que el verdadero éxito no se medía en dinero o poder, sino en las vidas que tocabas y el amor que compartías. Y en ese sentido, Alejandro Montero era el hombre más rico del mundo. Si te gustó esta increíble historia, haz clic en el botón aquí abajo para suscribirte. Así no te perderás más historias emocionantes como esta. Muchas gracias por tu presencia y hasta la próxima.